¿Alguna vez te ha sucedido despertar en un día cualquiera y notar que ya no hay colores en tu vida? ¿Has mirado a tu alrededor y te has cuestionado por qué las cosas que antes te brindaban alegría ahora parecen vacías? ¿Y si esa sensación no fuera un defecto, sino una sutil invitación de tu ser interior? Jung mencionó que mientras no tomemos conciencia, nuestra vida será guiada por el inconsciente, a lo que llamamos destino. James Hollis nos recuerda que lo que más nos duele es el vacío. Y como diría alguien influenciado por Jung, cuando el alma busca crecer, desmantela la ilusión. La realidad es que intentamos llenar el silencio con ruidos, el aburrimiento con distracciones y la falta de propósito con vicios atractivos, redes sociales, series y pequeñas dosis de dopamina. Pero en el fondo lo sabes. Reconoces que no se trata solo de cansancio físico o estrés. Hay algo más profundo y verdadero. La vida ha perdido su luz, no porque estés fallando, sino porque hay algo dentro de ti que se resiste a vivir de manera mecánica. Esto no es depresión en el contexto médico, es el colapso de la personalidad, es el grito del alma. Carl Jung se refirió a esto como la oscuridad del alma, un periodo de ruptura en el que lo familiar se desmorona, y lo único que permanece es el incómodo pero sagrado silencio del reencuentro contigo mismo. ¿Y si esta falta de interés fuera un rito de paso? ¿Y si tu verdadero ser estuviera levantando la voz en contra del teatro que has creado para tu propia supervivencia? Este video no es un guía para sentirte mejor, sino un reflejo, una profunda inmersión en las razones por las cuales nada parece ser tan divertido como antes, y cómo ese sentimiento podría ser el comienzo de tu proceso de individuación, el inicio de una existencia que finalmente cobra sentido, porque tal vez no estés roto. Quizás simplemente estás siendo invitado a despertar. Lo comienzas a percibir poco a poco. Primero esa película que siempre te hacía llorar ya no te afecta. Luego el desayuno se transforma solo en un gesto. La música se convierte en un ruido. El abrazo es una formalidad y un día te hallas mirando al techo en plena tarde con una pregunta silente que se arrastra dentro de ti. ¿Qué me está ocurriendo? Pero la respuesta no llega porque lo que te falta no es energía, sino sentido. No estás desinteresado en el mundo. Estás cansado de ser quien ya no eres. Esa sensación de que nada es placentero como antes no es únicamente un símbolo de la vida moderna, es una ruptura emocional profunda. Y lo más cruel llega inesperadamente. No estalla, se infiltra. Primero echas la culpa al trabajo, al clima, al cansancio, y luego comienzas a reprocharte a ti mismo. ¿Acaso me estoy volviendo perezoso, distante, desagradecido? Pero la realidad es mucho más sutil y mucho más sagrada. Carl Jung describió este estado como el inicio de un proceso interno radical. No es una enfermedad, es una llamada. El término que le dio fue la noche oscura del alma. Y contrario a lo que parece, no comienza con sufrimiento, sino con silencio, un silencio abrumador. Un mundo interior que dejó de responder. Un cuerpo que todavía se mueve pero sin entusiasmo. Un rostro que sonríe pero no siente. Es como si la vida se hubiera transformado en una representación de teatro, y tú fueras un intérprete que olvidó la razón por la cual subió al escenario. Pero aquí está la clave. Esto no marca el final de algo negativo, sino el inicio de algo genuino. Jung decía que cuando el yo interno se cansa de no ser reconocido, comienza a sabotear los placeres superficiales. Lo que antes era suficiente para mantenerte distraído, ahora suena falso. El chiste es forzado, la fiesta es vacía, el romance es mecánico, el feed es insoportable, y entonces algo en tu interior, aunque sin palabras, clama que ya no puedo seguir simulando. No es que hayas dejado de sentir placer, es que ahora tu placer requiere autenticidad. Ya no puedes resonar con lo que anteriormente te mantenía adormecido, porque tu alma se ha desarrollado, y el entorno que la rodeaba se ha vuelto demasiado limitado. James Hollis, profundo intérprete de la filosofía junguiana, sostiene que esa condición que denominamos apatía es muchas veces el alma tratando de crecer en un espacio que no permite expansión. Según él, lo que consideramos depresión es a menudo el alma negándose a seguir existiendo en una falsedad. Y eso nos enfrenta a una verdad difícil. Muchas de las cosas que hemos edificado, que hemos conquistado, que hemos exhibido, no fueron creadas para alimentarnos. Fueron diseñadas para resguardarnos, y ahora que esa protección ya no es necesaria, se ha transformado en una cárcel. Esa pérdida de fascinación es el alma buscando aire.
Y aquí está el más grande de los paradoxos. Se presenta como muerte, pero en verdad es un renacimiento. No estás perdiendo el amor por la vida, solo estás siendo forzado a darte cuenta de que el placer por sí solo no es suficiente. Necesitas profundidad, necesitas significado, necesitas dejar de escapar de ti mismo. Pero este comienzo es dificultoso, porque nadie te enseña a afrontar este tipo de vacío. La sociedad te ofrece distracciones, no introspección, y cuando comienzas a desconectarte de lo superficial, el mundo te califica de problemático, desmotivado, débil. Pero Jung conocía el verdadero colapso. No es el fracaso, es el despertar. Tal vez estés justo en ese instante ahora donde todo se ve gris, donde no hay deseos de continuar, pero tampoco valor para modificar. Si es así, comprende, esto no es una falla, es una travesía. Estás saliendo de la zona de confort de un yo fabricado, para ingresar en el terreno salvaje del yo auténtico, y eso duele, pero también libera. Quizás no te estés divirtiendo, pero tal vez estés por primera vez prestando atención al llamado de tu alma. Carl Jung no tenía fe en la existencia de accidentes del alma. Para él, el colapso emocional, el vacío mental y la desesperación existencial eran oportunidades disfrazadas. Eran invitaciones a dejar de ser lo que la sociedad te ha impuesto y a iniciar el camino hacia el descubrimiento de tu verdadero ser. Esto requiere un esfuerzo, la muerte simbólica del yo falso. Pero ¿qué se entiende por este yo falso? Es el personaje que desarrollamos para sobrevivir, la versión de nosotros mismos que aprende desde una edad temprana a ser amable, funcional, productivo e interesante, incluso si eso significa ocultar por completo partes de nuestra esencia. Jung llamó a eso la persona, la máscara que utilizamos para interactuar en sociedad. Durante un tiempo, esta máscara es útil, ofrece protección y ayuda, pero llega un momento en que empieza a sofocar, y lo que era adaptación se transforma en prisión. Es precisamente en ese instante cuando muchas personas entran en crisis, porque lo que antes nos motivaba ya no sirve, la sonrisa automática agota, el éxito pierde su encanto, los aplausos se convierten en simple ruido, te miras en el espejo y te cuestionas, ¿quién es esta persona que estoy pretendiendo ser? Veía esta crisis como un momento crucial, el comienzo de la individuación, es decir, el proceso de convertirte en lo que realmente eres y no solo en lo que has aprendido a mostrar. Este proceso no es agradable ni sigue un camino recto. Es más bien una especie de colapso interno donde tus certezas se desvanecen, tus deseos se mezclan y todo lo que antes era firme empieza a deshacerse. Es como si el alma dijera, ahora que has sobrevivido es hora de vivir de verdad. James Hollis, en su interpretación contemporánea de Jung, explora esta idea con una sinceridad desgarradora. Él menciona que en un punto determinado de nuestra vida, nuestro modelo de vida se agota. La manera en que organizamos nuestros valores, decisiones y creencias deja de ser efectiva, no porque haya fallado, sino porque cumplió con su propósito. En ese instante, no es suficiente intentar regresar a lo que éramos antes, ya que lo anterior no es suficiente. El antiguo yo está en un proceso de extinción y resistirse a ello es oponerse al surgimiento de algo nuevo. Jung afirmaba que la disociación entre el yo, la persona y la sombra es esencial para el desarrollo. La persona representa lo que externamos, mientras que la sombra contiene todo aquello que mantenemos oculto y que eventualmente exige ser incorporado. Es ahí donde inicia el verdadero trabajo, confrontar la sombra y reconocer que en nuestro interior hay frustraciones, temores, deseos y sufrimientos que fueron minimizados durante tanto tiempo que dieron lugar a un vacío existencial. Este vacío ahora se manifiesta como indiferencia, pero no te engañes, eso es el indicio de algo significativo. Jung interpretaba la profunda oscuridad del alma como un antiguo rito de paso, un periodo de silencio intenso en el cual el alma desmantela su escenario para recrear el guión. La sensación de ya no reconocerte no es un signo de quiebre, sino una indicación de que has dejado de desempeñar un papel. Es precisamente en este terreno incierto donde comienza el viaje hacia tu verdadero yo. Comienzas a cuestionar todo. ¿Qué me enseñaron que en realidad nunca creí? ¿Qué es lo que sostengo solo por temor a decepcionar? ¿Qué cosas dentro de mí realmente me pertenecen? ¿Y qué aspectos son simplemente prestados? Estas preguntas pueden resultar dolorosas, pero son las que rompen el ciclo de la insensibilidad.
porque el sufrimiento que conlleva la muerte del yo falso es también el sufrimiento que acompaña al nacimiento del alma genuina. Desde luego, el mundo no te aplaudirá por esto. El mundo prefiere la versión predecible, funcional y productiva. Sin embargo, no estás diseñado para complacer a un sistema. Fuiste creado para vivir con honestidad. Así que si hoy tienes la sensación de que estás perdiendo el control, que todo se derrumba y que nada parece tener sentido, no te resistas a esa sensación como si fuera un fallo. Enfréntalo con valor, porque quizás sea tu verdadero ser emergiendo de los escombros. En este proceso de renacimiento, no necesitas apresurarte. Lo único que requieres es estar presente. Como expresó Jung, el árbol que crece hacia el cielo necesita tener raíces firmes en el infierno. El infierno que estás experimentando en este momento podría ser la base de donde florezca tu libertad. Actualmente nos encontramos rodeados de placeres inmediatos y distracciones ilimitadas. Todo es veloz y estimulante, pero carece de profundidad. Cuando el alma comienza a clamar en silencio, el mundo ofrece un remedio: la dopamina. ¿Te sientes vacío? Compra algo. ¿Te aburres? Haz un maratón de una serie. ¿Te sientes perdido? Publica una selfie y observa cuántos me gusta consigues. Pero Jung afirmaba que las personas están dispuestas a hacer cualquier cosa, por más irracional que parezca, para evitar confrontar su propia esencia. Y eso es precisamente lo que sucede cuando la felicidad se apaga. No buscamos comprensión sino distracción. Nos convertimos en fugitivos del silencio y a medida que avanzamos, nos cerramos a nuestra propia verdad. James Hall menciona que la sobrecarga de estímulos no indica una vida plena, sino una desconexión profunda. Estamos en constante actividad porque nos asusta parar. Porque al detenernos escuchamos, y al escuchar podríamos encontrarnos con cosas que no nos agradan internamente. En este panorama, el placer se transforma en un escudo, un refugio contra el aburrimiento, el miedo y el sufrimiento, pero también contra el autoconocimiento. Nos volvimos adictos a pequeñas dosis de felicidad para lidiar con la ausencia de propósito. Pero ninguna de esas alegrías logra satisfacernos, solo retrasan el colapso. Y cuando se produce el colapso, es devastador porque el cuerpo se fatiga, la mente se quiebra y el corazón se rinde. En ese instante, lo único que permanece es el silencio. No un silencio sereno, sino ese que ensordece debido a la falta de sentido, que clama más intensamente que cualquier melodía. Te das cuenta de que intentabas llenar un vacío con cosas superficiales. Pero aquí está el cambio. El silencio que tanto temes es la entrada que debes atravesar. Jung interpretaba el vacío no como un adversario, sino como un mensajero del inconsciente. Decía que en muchas ocasiones el alma nos lleva al silencio para que dejemos de seguir en círculos y finalmente podamos escuchar, no con los oídos, sino con la intuición, con la memoria y con el cuerpo. Es en ese silencio incómodo e inevitable donde empezamos a diferenciar entre placer y propósito. Comprendemos que la felicidad no es lo mismo que la vitalidad y que estar animado no equivale a estar verdaderamente vivo. Hollis plantea una pregunta profunda. ¿Qué parte de ti está intentando salir a la luz pero no encuentra espacio? Esa cuestión no se responde de manera racional, se vive. La mayoría de nosotros esquiva la respuesta porque renacer puede ser doloroso, y para ello, primero es necesario dejar atrás lo viejo. Por eso, cuando lo que solía ser una fuente de placer se convierte en una carga, no es por un fallo de tu parte, sino porque ya no puedes recurrir a la distracción como un refugio. Tu ser interno está rechazando lo superficial, y quizás a través del sufrimiento te está guiando hacia algo más significativo. ¿Y qué es algo más significativo? Es el reencuentro con tu verdadero yo, aquel que no requiere aprobación para sentirse querido, que no busca distracciones para saber que está vivo, que no teme al silencio porque ha aprendido a escucharse en ese espacio. ¿Te has percatado de que los instantes más transformadores en nuestra existencia son silenciosos? La tristeza de una pérdida, el surgimiento de una nueva idea, la ruptura con una verdad a medias, todo eso sucede en la penumbra, lejos del bullicio, alejado del espectáculo. Así que cuando enfrentes ese vacío la próxima vez, no busques escapar, no te distraigas, no finjas, siéntate con ese sentimiento, obsérvalo como harías con un espejo y pregúntale, ¿qué tienes para enseñarte? Puede que escuches algo que cambie todo, o puede que no oigas nada por un tiempo. Pero incluso ese silencio será un punto de partida.
Porque el final del placer vacío no significa el fin de la vida, sino más bien el comienzo de una escucha auténtica. Quizás sigas aguardando el regreso de esa felicidad pasada, esperando despertarte un día con ganas de reír sin motivo, que el entusiasmo surja de la nada, que la vida recupere el sentido que tenía antes. Pero, ¿y si esa espera es precisamente lo que te mantiene cautivo? ¿Y si lo que sientes ahora, esa rara sensación de desconexión, es la voz de tu alma diciéndote: este no es el camino? Hollis plantea una pregunta profunda. ¿Qué parte de ti está intentando salir a la luz, pero no encuentra espacio? Esa cuestión no se responde de manera racional, se vive. La mayoría de nosotros esquiva la respuesta porque renacer puede ser doloroso. Y para ello, primero es necesario dejar atrás lo viejo. Por eso, cuando lo que solía ser una fuente de placer se convierte en una carga, no es por un fallo de tu parte, sino porque ya no puedes recurrir a la distracción como un refugio. Tu ser interno está rechazando lo superficial, y quizás a través del sufrimiento, te está guiando hacia algo más significativo. Porque el final del placer vacío no significa el fin de la vida, sino más bien el comienzo de una escucha auténtica. Quizás sigas aguardando el regreso de esa felicidad pasada, esperando despertarte un día con ganas de reír sin motivo, que el entusiasmo surja de la nada, que la vida recupere el sentido que tenía antes. Pero, ¿y si esa espera es precisamente lo que te mantiene cautivo? ¿Y si lo que sientes ahora, esa rara sensación de desconexión, es la voz de tu alma diciéndote: este no es el camino? Gunn opinaba que el alma no se guía por el placer ni por la productividad, sino que busca la integración. Esto implica dejar morir lo falso para permitir que lo verdadero emerja. Esa sensación de desinterés por la vida no es un fracaso, sino una invitación a sumergirse en uno mismo, a escuchar, no a llenar un vacío. La voz del alma nunca grita, sino que susurra, y a menudo se oculta detrás de la apatía, la tristeza o el cansancio. Sin embargo, su esencia siempre es la misma: el crecimiento. James Hollis nos recuerda que el alma anhela constantemente expandirse, y cuando se encuentra atrapada en una existencia que le queda pequeña, comienza a golpear las paredes. Rechaza seguir desempeñando roles que han perdido su significado y se opone a los hábitos que adormecen en lugar de alimentar. También disuelve las historias que has creado para buscar aceptación, lo cual resulta doloroso. Porque crecer duele, porque no solo estás modificando tu perspectiva, estás transformando tu esencia. Vas a dejar atrás partes de ti, vas a desaprender lo que pensabas que sabías, vas a frustrar expectativas, pero a cambio obtendrás algo peculiar: la autenticidad. Y aquí se encuentra la paradoja de la metamorfosis. Antes de experimentar la calma, pasarás por confusión. Antes de hallar el significado, te perderás. Antes de realmente vivir, parecerá que todo se desmorona. Pero ese es el camino a seguir. La mariposa solo aparece tras el colapso de la oruga. Jung dijo: el viaje más noble que una persona puede emprender es hacia su interior. Y ese recorrido no sucede en el alboroto ni en la urgencia. Ocurre en la penumbra, en la calma, en el sufrimiento que permanece oculto. Por lo tanto, en lugar de cuestionarte cómo regresar a lo que eras, quizás la cuestión más sincera en este momento sea: ¿quién está intentando surgir en mí? No necesitas respuestas en este instante. Lo que requieres es valentía para enfrentar el misterio y espacio para liberar aquello que siempre estuvo presente, oculto por temores, disfraces y distracciones. Y cuando comiences a escuchar realmente, te darás cuenta de que el alma nunca te dejó, simplemente aguardaba a que dejaras de huir, a que soltaras el teatro, a que te cansaras de simular. Y en ese instante, algo se transforma, no desde el exterior hacia el interior, sino del interior hacia el exterior. Empiezas a moverte guiado por otra brújula, una que no señala hacia la felicidad momentánea, sino hacia un significado más profundo, hacia una existencia donde el placer ya no es una evasión, sino una consecuencia, donde el silencio ya no es incómodo, sino que se convierte en un refugio. El yo que surge puede parecer extraño, sí, pero es completo. Esa es la llamada del alma. Y si estás prestando atención, es posible que la transformación ya esté en marcha. Ya no te atrae lo que antes te mantenía distraído, ya que ahora inicias la búsqueda de aquello que te cambia. Y esto lo altera todo.
La impresión de que nada resulta tan divertido como antes podría parecer un desmoronamiento, pero desde el enfoque de Jung se trata de una invitación profunda hacia la verdad. La vida que llevabas ya no se adapta. El personaje ha perdido su libreto. El alma anhela un espacio auténtico, no un disfraz. No se trata de volver a ser quien eras, sino de descubrir quién busca surgir dentro de ti. Y ten presente que no estás solo. Aunque este proceso puede ser solitario, no es exclusivo. Actualmente, miles de personas están experimentando lo mismo. Esa falta de vitalidad, el deseo de desvanecerse o de finalmente mostrarse tal como son. El camino es extenso y personal. Pero como mencionó Jung, la vida no vivida es una afección del alma. Y quizás ese malestar que sientes sea el inicio de la sanación. Nunca olvidaré una noche en la que me quedé en el coche tras un día lleno de reuniones, sonrisas, compromisos y un profundo vacío. Cerré los ojos en la oscuridad y pensé que si esto es lo que se llama vivir, algo no encaja. Estaba en la cima de lo que todos esperaban de mí, pero por dentro sentía que estaba en caída libre, y fue en esa profunda desolación donde descubrí a Jung, no a través de un libro especializado, sino a través de una frase que me atravesó como un cuchillo: lo que resistes, persiste. En ese instante me di cuenta de que me estaba oponiendo a lo que mi alma deseaba mostrarme. Este video surgió de ese lugar, de ese silencio, de esa búsqueda, y saber que has llegado hasta aquí escuchando esto hace que todo valga la pena. Haz clic en el comentario fijado y accede ahora a nuestra biblioteca. No lo veas por mera curiosidad, velo porque tu vida está en juego, y si decides embarcarte en esta aventura, no serás la misma persona al final del trayecto. Si esto te ha impactado de alguna forma, te agradezco por permitir que esta charla se lleve a cabo, por no huir ante el primer instante de silencio, por atreverte a cuestionar lo más complejo de todo. ¿Qué es lo que mi alma requiere en este momento? Con todo respeto y una pizca de ironía, ya has enfrentado el vacío, has pensado sobre tu verdadero yo, y aún así no has dado me gusta a este video. Te invito a que te suscribas y comentes. Cuéntame en qué punto de tu viaje te encuentras. Observa estos videos que aparecen en la pantalla. Uno te ofrecerá consuelo, mientras que el otro te desafiará. Pero ambos, si así lo decides, pueden llevarte a una transformación. Hasta la próxima, en silencio, con verdad y con alma.